Tiene que ver con la ampliación de esta denuncia que se da en un reality, en el Hotel de los Famosos, una denuncia por abuso entre dos participantes, o sea, tanto la víctima como el presunto victimario es participantes de este reality que se grabó en octubre y noviembre, y ahí estamos escuchando a la víctima. El tema de volver a contar los hechos, volver a revivir todos los abusos que sufrí ahí adentro y todo lo que pasé. Imagínense que tener que ponerlo en palabras es muy difícil. Pero confío en la justicia, en que se va a saber la verdad, y que la verdad es que recibí muchísimo apoyo, mucha contención. Y bueno, y agradecerles también a todos que están acá, que me están apoyando, que me acompañan en este proceso, que como saben es algo que no esperaba vivir, así que gracias. Florencia, ¿cómo tomaste la decisión de salir a contar la verdad? Me costó mucho y sobre todo tomar el valor para hacerlo, porque sentía que tenía muchas desventajas, exponer mi imagen, mi trabajo, pero bueno, sentía que tenía que hacerlo. ¿Cómo va a seguir ahora tu relación con el programa, con la productora? Bueno, son cuestiones que me parece importante tener prudencia. Ella acaba de ratificar una denuncia, amplió algunos hechos que no quedaban del todo claros, y me parece que estamos en las primeras horas de una investigación que es muy seria y tenemos que tener prudencia. Encuentro de que esa respuesta la podemos dar más adelante con mayor profundidad y con mayor seriedad. ¿Cuáles son los pasos que siguen ahora? Sí, ahora lo que hicimos es proponer 8 testigos que van a tener que presentarse a dar una declaración testimonial en cuanto a los hechos que ella sufrió. Ella sufre hechos que son en un reality, pero no tenemos los crudos. Entonces, sí, la Fiscalía nos comentó de que de alguna manera nos dio el expediente y pudimos observar de que de manera inmediata hicieron un relevamiento en el lugar, que identificaron los números de cámaras donde supuestamente habrían pasado los hechos, porque imagínense que 3 meses de grabación no es fácil para la productora revisar día por día, a ver en qué horarios, porque los hechos eran de manera reiterada, sistemática, y el acoso y la violencia que ella sufrió fue todos los días. Ahora, para calificar un hecho, lo que tenemos que analizar es el abuso sexual con acceso carnal, entonces hay que circunscribir de alguna manera qué día fue, en qué horario fue, y todo eso es un trabajo enorme. Entiendo de que la Fiscalía lo está llevando adelante con mucha celeridad y con mucha responsabilidad, teniendo en cuenta de que Florencia no solo que está denunciando una situación de abuso, sino de que está enfrente de una productora que a ella le daba trabajo. Entonces esperamos que la productora pueda acompañarla. Simplemente le pedimos un poco de humanidad para que se pueda descubrir cuál es la realidad de los hechos que nosotros estamos denunciando, que yo estoy convencido porque la represento, pero lo cierto es que acá estamos afrontando un proceso penal el cual tiene que terminar, a mi criterio, con una condena para con la persona que está siendo acusada. ¿Te sentís más aliviada, Florencia, a partir de ahora? Siento que es cerrar un ciclo, así que nada, espero que se haga justicia. Vamos. ¿Podemos, doctor? 5 minutos, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de hablar con el doctor Roberto Castillo, ¿puede ser? Bueno, ¿la acompañás? ¿Puede ser, Roberto? ¿Puede ser? ¿Un minuto? Bueno, ahora va a volver entonces y vamos a hablar a solas con el doctor Roberto Castillo, obviamente para preguntarle todas las cuestiones que rodean al caso, que obviamente Florencia casi al borde del llanto no podía aclarar, pero sí le dimos la oportunidad de que diga sus impresiones, que es lo que ratificó ante la fiscal, reitero, Norma Alejandra Pico, y obviamente ahora cuando tratemos de hablar con él a solas vamos a poder hacer las consultas de rigor. Mientras ¿Qué tiene que ver con la causa y demás? Sí, Pancho. Mientras esperamos al doctor, y al que hay que preguntarle seguramente muchos de los detalles de esta causa y de esta denuncia, exactamente cuándo empieza esto y cómo fue el proceso, si nos podés actualizar vos que lo seguiste bien. Sí, obvio. Esto ocurrió entre octubre y noviembre del año pasado. Estamos en Cañuelas para que la gente entienda, porque aquí hay un complejo llamado La Pérgola. Ahí se grabó este reality. Es más, ahora está funcionando ese lugar porque están grabando una versión internacional. Es decir, este producto se hace en diferentes partes del mundo. Es un reality show. Bueno, ella obviamente denuncia a Juan Martino de que dentro de esa grabación de reality
En un momento se entabló una relación, pero ella después no la consentía, él la acosaba en diferentes modalidades, primero con tocamientos, después verbal, después psicológicamente, hasta que se llegó a un extremo que es, en una oportunidad, él se mete a un baño, consta en la causa dentro de esos 6 episodios que decía Castillo. Tuvo una violación para con ella, obviamente, un abuso sexual con acceso carnal, en 2 oportunidades de las 6 que ella se encargó nuevamente de reiterarle a la fiscal, por eso se largó a llorar en un momento de la declaración, porque dijo, tengo que volver a revivir todo eso que pasé. Bueno, entonces ahora lo que pide Castillo es que actúe con más rapidez la Fiscalía, la productora que entregue absolutamente todo el material en crudo, y es importante también marcar que esto sigue emitiéndose al aire. Claro. Es decir, los colegas de Canal 13 tienen esa programación ahora rodando, con lo cual quieren saber si hay algunas imágenes en las cuales ella vuelve a aparecer, lo que se cataloga como revictimización de la víctima. Entonces todo eso Castillo quiere saber qué es lo que va a pasar con ese material. Así que estamos esperando por él, que obviamente la fue a acompañar hasta el automóvil particular, para que vuelva y obviamente lo cruzamos y consultamos todo el río. Perfecto, ahora vamos a tener su palabra. ¿Qué dice la víctima con respecto a lo que alega el acusado, Juan Martino, que es hermano de una colega de Majo Martino, con respecto a que él plantea, nosotros teníamos una relación, las relaciones fueron consensuadas? ¿Qué es lo que dice la víctima? Bueno, ella marca absolutamente todo lo contrario, que no eran consentidas, que en un momento ella se siente paralizada, que la sostenía así el temor y no podía, digamos, equilibrar sus emociones en ese momento, particularmente en ese episodio que tuvo en un baño y después en un sector donde no había cámaras. Es una declaración testimonial de ella, no hay registros fílmicos en una parte de la locación cuando hacían la grabación de este reality, pero por otro lado también ella dice, yo quiero marcar y dejar un precedente de que yo en todo momento se lo aclaré y que él directamente me humillaba, me acosaba, utilizaba términos psicológicos que me bloqueaban. Bueno, toda la verdad, una declaración muy importante y por eso se extendió tanto. Recordemos, ella entró a las 9:15 de la mañana, miren a la hora que acaba de salir. Entonces la fiscal le preguntó punto por punto, como dijo Castillo, aquí hay cosas que no habían quedado claras, por eso la llamó, quería una ampliación de declaración indagatoria, bueno, lo hizo. Ahora hay que ver el temperamento que toma la fiscal. Fue la fiscalía, una perimetral, una orden de detención. Fue la fiscalía la que planteó la necesidad de una ampliación de la denuncia. Sí. Bien. Sí, efectivamente, porque en algunos episodios, según la fiscal, no había claridad. Bien, y con respecto al papel de la producción, ¿ella qué alega? En el momento ella planteó esta incomodidad a la producción, ¿cómo fue esa situación? Bueno, en teoría, cuando se consuma ese abuso sexual con acceso carnal, ella explota en llanto, queda paralizada, habla con un agente de producción del programa. Al otro día, en teoría, a él lo expulsan, se pone a disposición la productora, pero que después todo quedó en la nada. Tengamos en cuenta que esto pasó hace casi 60 días. Entonces ella dice, yo junté valor, junté fuerzas, lo pude contar a mi familia, lo hablé, ahora lo está haciendo ante la justicia. Entonces dice, quiero que la producción se ponga de mi parte o al menos acceda a entregar todo el material, a ponerse a derecho y ayudarla en esto que para ella obviamente es algo que ninguna persona quiere vivir. Bueno, entonces ella lo que dice es, en un momento me sentí acompañada pero después ya no. Por eso Castillo recién lo dijo, pedimos celeridad a la productora que entregue el material, sabemos que es un trabajo arduo porque ahora la fiscal dice, bueno, ¿está filmado ese episodio que vos pasaste? Bueno, lo quiero. Entonces hay que hablar con la productora, buscar la fecha, el día, el horario y buscar eso. El abogado hablaba del crudo, del material crudo, ¿no? Lo que no salió, que seguramente va a aportar, en el caso de ser suministrado, va a aportar más pruebas, ¿no? Por lo menos es lo que se está esperando. Sí, por eso él dice que ya tenía parte de lo que salió al aire. Dice que él ya vio y que ya detectó ciertas situaciones que encuadrarían en un abuso. ¿Sí? Algo que ya fue emitido. Entonces por eso Castillo dice, ¿se levanta el programa? ¿No se levanta? Bueno, queremos saber. Por eso él cuando entró estaba bastante molesto con la producción. Ya después aparentemente o hubo un diálogo en el medio que nosotros no sabemos en estas 3 horas, o ahora cuando venga se lo preguntamos si hubo algún cruce de informaciones, si alguien de la productora lo llamó. Bueno, todo queda obviamente a la palabra de él, que lo estamos esperando. Han ido a unos metros a acompañar a Florencia, obviamente, y ya estará con nosotros en instantes. Y mientras tanto el acusado no emitió declaración pública, o más allá de esto que dijo que era una relación consentida.
Exacto, eso fue tajante. Dijo, tuve relaciones anteriores, no tuve ningún problema, no creo que esta sea la excepción. O sea, él lo toma con total naturalidad, a lo cual, todo lo contrario, Florencia dice, acá hubo 6 situaciones de abuso sexual. 2 de ellas, por lo menos, según consta en la causa, en la denuncia pertinente, de abuso sexual con acceso carnal, lo que se denomina una violación. Es gravísimo lo que dice Florencia y la contracara es Juan Martino, que dice que era todo consentido. Bueno, la justicia determinará ahora en base a peritajes, pericias psicológicas, exámenes médicos, saber quién dice la verdad, obvio. Jan, bueno, estamos ahí, avísanos cualquier cosa si aparece el doctor Carrizo. Sí, obvio, exacto. Gracias. Bien, estamos atentos. Esto es algo que está ocurriendo en muchos realities del mundo, ¿no? De hecho, en algunos que se están emitiendo en este momento en Argentina, les hacen hacer una seña a cámara, las dos partes, para dejar en claro que van a mantener relaciones sexuales en forma consentida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este es un reality que aparte ya se había grabado, no se está emitiendo en vivo, entonces también tiene sus particularidades, ¿no, Carola? También había gente comentando acerca de la aparente demora en la denuncia. Bueno, lo que dice justamente la denunciante es que a ella le llevó toda una serie de conversaciones junto a su abogado para poder relatar los hechos e identificar con muchísimo cuidado cuáles fueron esas 6 instancias donde el abogado concluyó que se trataba efectivamente de situaciones que van desde el abuso sexual a esta denuncia mucho más grave, ¿no? De el acceso carnal, ¿no? Claro. Pero que tuvieron toda una serie de conversaciones hasta que ella tomó la Sí, porque la además acá, decisión de primero hacer no la pasó denuncia, tanto tiempo, ¿no? Primero. No, estamos hablando de algo que se estaba emitiendo en enero de 2023, menos de un mes. Claro. Exactamente, y además la víctima en este caso conoce el peso de lo que va a decir y lo que va a generar, con lo cual ¿Qué te en este parece? caso hay seguramente un ir Es que hay, y volver, ¿no? En la denuncia, que creo que Carola también tiene completa, es desgarrador todo lo que cuenta. La primera denuncia que fue a ampliar ahora cuenta con detalles, con lujo de detalles cada uno de esos sentimientos, pero lo que yo me detenía es cómo le empieza psicológicamente a devastar para poder después llevar a concretar el abuso. Eso es lo que más sorprende de cómo arranca con un cariño esto y después cuando ella lo rechaza le empieza a insultar y le empieza a maltratar, que vos no te quiere Además, nadie, que sos débil. La existencia de un vínculo afectivo o sexual o del que sea entre dos personas no inhibe que en algún momento ese vínculo se convierta en un abuso. No quiere Porque decir claro, absolutamente sí, nada. claro, que haya de hecho, una relación, tenemos hechos de violación entre cónyuges. Sí, Claro. sí, por Cosa supuesto. que uno diría, bueno, pero en una pareja donde todo es absolutamente consentido, marido, mujer, protegidos por la ley, bueno, la ley es diferente en estos casos. Así que en el caso de ella le costó muchísimo identificar de qué se trataba el abuso, bueno, y por supuesto con su abogado le pudieron dar forma a la denuncia, ¿no? En Gran Hermano España, ¿no? Hubo un caso también, También, Gran así. Hermano. Y que lo que pasa con estas cosas es que además hay mucha prueba, porque, bueno, como decía el doctor, por eso dice necesitamos el cámaras, crudo. claro. No sé si cuánto de esto fue emitido, yo no lo vi. Pero... No, por lo que dice en la denuncia, lo que aprovechaba, sobre todo en lo que es la parte de los ataques sexuales propiamente dicho, ir a lugares o momentos en que no se estaba grabando. Porque la diferencia que tiene, por ejemplo, esto con Gran Hermano es que hay momentos en los cuales no los están filmando. Entonces, que Claro. aprovechaba un baño, lo llevaba al campo y ese tipo de cosas. Bueno, Claro. vamos a volver. Jan está con el abogado, con Castillo. Jan, ¿nos Exacto, escuchás? Sí. exacto, Pancho, porque bueno, ya estaba escuchando en la previa, sí, los escucho perfecto. Recién estaba escuchando en la previa el doctor Roberto Castillo, así que la primera pregunta va a ser esa, Roberto. Primero, gracias, ahora te va a saludar todo el equipo, pero digo, estos 6 episodios que constan en la denuncia, que vos recién enmarcabas, recién preguntaba el Tucu, ¿cuál fue la situación? ¿Hubo algunos que quedaron registrados en cámaras, otros que no? ¿Qué nos podés comentar? Sí, a ver, si ustedes tienen a la mano la denuncia, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? La denuncia consta de 6 hechos que yo trato de alguna manera de trasladar, entendiendo de que el fiscal, la fiscal en este caso, y el juez
no ven el programa, como me pasó a mí, digo, bueno, hay que entender el contexto. ¿Por qué? Porque inicia en una especie de histeriqueo, donde se inicia de menor a mayor, por eso yo voy estructurándolo de menor a mayor, donde ella empieza en una relación con él, por eso es que la productora, a mi criterio, de manera tendenciosa, empieza ahora a hacer emisiones donde se los ve abrazados o donde se los ve haciéndose una escena de celos. Lo cierto es que la gente tiene que entender que convivían 24 horas durante un lapso de por lo menos 5 semanas. En ese contexto es que ella le aclara, yo acá adentro no voy a tener relaciones sexuales, ¿te gusta la relación así? Abrazos, besos, afuera veremos, nos seguiremos conociendo, porque hay una estructura de ella, digamos, donde no encuentra un disfrute sexual en el contexto de un reality, tiene mucho respeto a su familia, a sus padres. Es clave ese Se lo dato, dijo a la ¿no? fiscalía y dijo, yo soy muy pudorosa. Doctor, ese dato es clave. Sí, sí, para mí es relevante. Claro. Sí, para mí es muy relevante entendiendo de que ella no es que le niega la posibilidad de tener una relación, le dice, me pareces atractivo, e incluso se lo trasladó a la fiscalía, dice, él era un buen competidor, porque esto es convivencia y exigencia física. Entonces, me parecía un muchacho con el cual yo podría estar afuera, quizás o conocerlo. Ahora bien, él empieza a decir, bueno, acepto estos términos, pero se empieza a cansar. Por eso hay emisiones, si ustedes lo ven, lo están pasando en todos lados, donde él le hace reproches, le dice, mirá, con vos no se puede hacer nada, no generás contenido, me estoy aburriendo. Entonces ella le dice, pero pará, yo te fui clara a vos, el no es no. Y él le dice, bueno, pará, yo te voy a insistir hasta donde, yo te voy a seguir insistiendo. Entonces ahí empieza a cruzar determinados límites, se empieza a trabajar la psicología de la víctima, tenemos que tener en cuenta un factor importante, él le lleva 15 años a ella, tiene otra clase de personalidad, tiene una personalidad más avasallante, ella es una chica más tranquila, y yo pude, estamos por dejar un pendrive a la fiscalía, extrajimos de las emisiones algunos programas donde ella le dice claramente que no. El tema es que quizás socialmente tenemos una deficiencia que no podemos comprender, que cuando ella se lo dice no, tranquila, es producto de que su personalidad no es reactiva. Ella en las primeras veces se lo dijo de manera reactiva y después empezó a someterse, digamos, a la manipulación de él y empezó a decirle, no, mira, esta no es la manera, a mí no me gusta. Y él la manipulaba quizás como... el público pretende otro accionar u otra... Sí. ¿Cómo se daba esa coerción de parte de él? Bueno, empieza, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un tocamiento en la pileta que ella lo describe. Ella lo que hace es reprochárselo y él ahí empieza, bueno, ves que sos una frígida, ves que sos una botona, ves que sos una inmadura, nena de mamá, ¿qué tenés miedo de que tus papás te vean? Y ella dice, sí, no quiero que mis papás vean que me están pasando por la cocina y me están tocando o en la pileta me meten el pie en mis partes íntimas, pero ella lo que dice es tan agresivo él psicológicamente que me empezó a dar miedo reclamarle lo que estaba sufriendo, porque se lo reclamaba y él me hacía sentir inferior, me hacía sentir una estúpida. Entonces, cuando yo se lo reclamaba, el daño era doble. Era decir, el manoseo, el tocamiento que estamos denunciando y el daño psicológico posterior. ¿Esto está grabado, esto que está contando usted? Bueno, esto debería estar grabado. Lo cierto es de que el único espacio ciego que nos queda en la reconstrucción de esta acusación son los baños, porque no graban adentro de los baños. Y lo cierto también es que los días domingos, si bien dejan las cámaras grabando, los productores se van a descansar y los participantes, es como un reality que no es como Gran Hermano que es 24/7, sino de que hay baches o espacios negros que tenemos que reconstruir. Pero lo cierto es de que los hechos trascendentales deberían estar en los crudos y no sé si en las ediciones. Yo no sé qué va a publicar la productora. ¿Puede ser que dentro de una de las partes de la denuncia dice que el abuso sexual con acceso carnal es en un baño? Eso es declaración testimonial de ella, no hay videos. Claro, a ver, tenemos que tener en cuenta algo. Este hostigamiento era sistemático, era diario. Ella todos los días que se levantaba decía, yo se lo dijo a la fiscal, yo no puedo ir al baño tranquila, no podía porque él me seguía. Él se metía, me estaba lavando los dientes, se metía, trababa la puerta y trataba de tapar los micrófonos para manosearme. Eso era habitual en la vida de ella. Eso tiene que estar, aunque sea el primer movimiento, tiene que estar, ¿o no? El ingreso al baño, por lo menos. Sí, es que, a ver, esto es muy importante que yo trato de explicar qué es la construcción y la debilitación y cómo se va doblegando la voluntad de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima no reaccionaba como socialmente, basándonos en la ignorancia, se espera de que reaccione. Dicen, che, pero ¿por qué no le pegaste? ¿Por qué no lo que incluso, por manifestaciones que hizo la defensa de este muchacho, dicen, bueno, vamos a analizar su cara cuando ella salía del baño, cuando en realidad lo que ella no quería era que la gente se entere que estaba siendo manoseada, que la estaban abusando e incluso no quería preocupar a sus padres, con lo cual era una situación desde lo psicológico, me parece complejo, pero hay que explicarlo porque mucha gente sufre esto. Sí, y esto Florencia en su momento se lo planteaba a la producción y ¿qué reacción tenía la producción?
No, a ver, Florencia plantea la producción cuando la producción advierte una irregularidad. Entonces, cuando sucede el hecho 6, que ella lo ve como algo disruptivo y puede identificar el día y el horario, es porque a él lo terminan echando. A ella la aíslan, viene su familia, hay un partido del Mundial al día siguiente, la dejan ver. El hecho 6 es cuando ella estaba, después de que él la humilla, como lo hacía a diario, ella se va enojada y de alguna manera humillada, se acuesta, y él después a la noche se acerca y le pregunta qué le había pasado, si estaba enojada, y él lo que le refiere es, mirá, lo hice para que la gente no te vote y no te expulse de la competencia, para mostrarte como que sos irrelevante a los efectos del juego, porque él le repetía diariamente, nadie se va a acordar de vos, en los medios nadie se va a acordar de vos, porque no haces nada, porque como no hacemos nada nosotros íntimamente, vas a pasar como una chica linda e intrascendente. Entonces, eso, imagínense, a diario, todos los días, ella se fue a acostar el argumento y él de él hizo era, una especie de Claro, era manipulación en la tengamos cama y terminó sexo abusando para que de hablen ella. de nosotros. El argumento era ese, era Claro, expongámonos. para generar contenido, que de hecho él le decía, claro, expongámonos a algo más para generar, porque si no, no lo conozco a la persona, pero mencionan el señor Carrillo, se ve que es un participante más, se va a llevar todo el protagonismo, decía. Entonces, trataba de manipular por todos lados, es decir, y si no, decía, bueno, listo, yo así con vos no tengo relación. Y ella decía, bueno, está bien, o sea, yo te dije que el límite es este. ¿Carola? Y evidentemente no identificó el límite de esta mujer que hoy está denunciando. Doctor, mi pregunta es acerca del resto de los participantes. ¿Van a seguir, van a prestar algún tipo de testimonio? ¿Sirven como testigos? ¿Pueden sumar a la acusación que hace su clienta? Sí, hay seis testigos que son importantes para reconstruir algunas escenas que estamos denunciando. Lo cierto es de que pudimos advertir en el estudio, a partir de que fuimos recopilando pruebas, de que hay participantes que incluso hacían chistes como, mirá cómo lo tenés. Él mismo le decía, mirá cómo me tenés, ¿qué hacemos con todo eso cuando ella se producía? Mirá cómo me ponés, ¿qué hacemos con esto? Y ella, la realidad es que las situaciones que acaba de relatar en sede de la Fiscalía son dramáticas. Hay participantes que son importantes, pero acá está todo grabado. O sea, simplemente necesitamos los crudos, e incluso intentando ensayar una defensa, los abogados dicen que ella lo está denunciando porque hay gente atrás. La verdad que esta es una chica que está sola con su familia y está denunciando algo que está grabado. O sea, ¿qué clase de persona puede denunciar hechos que simplemente con que la productora se ponga a disposición y entregue los crudos, que entiendo el trabajo de la productora porque les cuesta, porque lo que me manifiesta la productora es, imagínate que tenemos que repasar todos los días, como es un reality y ella no tiene fecha y hora de cada hecho que está manifestando, tienen que buscar de principio a fin todos los días y revisar todos los crudos. Pero bueno, según lo que me refieren los abogados de la productora, están a disposición para aportar todo el material para descubrir cuál es la realidad de los hechos que se están denunciando. Doctor, para terminar, más allá de esta denuncia penal, ¿van a accionar judicialmente contra la productora? Sí, en principio yo le manifesté a los abogados de la productora que Florencia vino al estudio y descartó esa posibilidad, porque de hecho Florencia se pone en la vereda de enfrente a una productora que tiene intereses. Si nosotros pedimos una medida cautelar para que no sea revictimizada, ellos gastaron mucho dinero en pagar sueldos, en producir ese programa, entonces les tratamos de manifestar al juzgado, mirá que ellos pueden tener intereses. Por ahora no se muestran reticentes para con la justicia, con lo cual no hay que pensar, no hay que ser mal pensado, pero uno como abogado que defiende intereses lo tiene que ser, y en ese sentido yo digo, bueno, estemos atentos de que aporten todo lo que dicen que van a aportar, porque tienen una responsabilidad civil que, contestando la pregunta que me están haciendo, Florencia la descartó. Florencia dijo, yo no quiero una reparación civil, quiero perseguir los hechos que sufrí con el agresor sexual, llevarlo a la justicia y tratar de tener una reparación en el ámbito de la justicia penal. Perfecto, clarísimo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y por acompañar a Florencia. Gracias a usted. Gracias, Jan. Está con nosotros el doctor Carmelo Napoli, él es perito forense, pero vamos a aprovechar, vamos a hablar de su expertise, pero vamos a aprovechar ya que es perito, este caso con usted, gracias por venir. Acá no hay cosas que no están grabadas, pero dados los hechos, ¿qué se puede avanzar a partir de una denuncia como esta, doctor? Bien, la denuncia es compleja, es decir, ya de por sí es una denuncia compleja porque están dos personas con una situación que de alguna manera
es muy difícil saber en ciertos momentos si se comparte o no se comparte, o cuál fue el límite, o cuál fue el momento que se dice que no y se siguió avanzando. Pero no obstante eso, la peritación psicológica, psiquiátrica, psicológica, es una prueba más dentro de un contexto del plexo de investigación. Acá, obviamente, lo que ustedes hablaban recién con el abogado, muy amplia las referencias de lo que pasó y cómo pudo haber pasado. Acá la personalidad de cada uno va a influir para saber exactamente si había, es cierto, una persona dominante con características que de alguna manera trataba de manipular a la otra persona o trataba de influir sobre la otra persona, o si solamente era una mera manera de compensar la preponderancia de un actor o de uno de los actores sobre el resto. Es decir, acá no te olvides que hay un montón de egos que están dando vuelta, algunos son más positivos que otros, y entonces esto acá, los actores o los que participan de un reality, cuando lo ven, quieren destacarse de alguna manera. Y los límites, como recién hablaba el abogado, o como hablaban ustedes, cuáles son los límites para destacarse o desarrollar su personalidad, o cómo se pueden de alguna manera sobresalir en un reality, muchas veces es complicado. No solo pasa acá, pasa en el mundo. Por eso digo, cuando vos compartís 24 horas con un grupo, no siempre se tiene la misma sensación emocional ni los mismos límites emocionales. Entonces ahí es cuando tenés que ver hasta qué punto uno es compartido, otro no es compartido, y cuál es el límite en que yo te dejo y no te dejo, porque una vez que está desarrollado el sentimiento, las emociones, es muy difícil pararla. Claro. Entonces, en algún momento vos podréis decirte, sí, bueno, vamos para hacerlo, y de pronto te arrepentís porque, claro, como decía la chica, yo no quiero que mis padres vean esto, yo no quiero que mi familia vea esto, yo no quiero que por ahí mi novio que puedo haber tenido, mi pareja que puedo tener, me está pensando cualquier cosa. Entonces, esto es muy complicado, hay que analizarlo muy bien, pero la peritación psicológica psiquiátrica es un aporte más a todo esto que es una denuncia compleja. Yo le vuelvo a repetir, la denuncia por abuso son todas denuncias muy complejas, donde hay un montón de condimentos, que muchos son ciertos, otros son agregados y otros son simplemente por hacer daño o un daño secundario. Doctor, me quiero meter en el caso de Perla, asesinada en Ciudad Evita. Actualicemos y contemos cómo fue eso, José. Este caso, Perla es